Durante 12 años de mi vida estudié en un colegio de religiosas y la verdad es que todo salió bien. Fueron años donde la verdad es que fui feliz, sin problema, y precisamente por eso, porque sé de lo que hablo, creo que puedo abordar y contestar esta pregunta. ¿Deben los religiosos, deben las religiosas de escuela dar clases? Pues esto como que hasta la pregunta ofende, porque pues si fueron fundados para tener escuelas, la respuesta lógica debería ser sí, sin necesidad de un video. Sin embargo, ¿por qué me detengo en la pregunta? Bueno, porque lógicamente las cosas han ido cambiando de la fundación a nuestros días, particularmente por la disminución real de vocaciones religiosas. Por lo tanto, ese modelo donde había una religiosa por cada grupo, pues se vuelve sencillamente insostenible. En la gran mayoría de las congregaciones, pues estamos hablando de un promedio de 3, 4 religiosas por colegio, ¿no? Y en activo pudiera llegar a ser 3 o 2. Sin embargo, yo sí creo firmemente que esas 2 o esas 3 personas, siempre que obviamente estén en condiciones de salud, de formación, de aptitud, den clase, porque hay 3 ventajas si se involucran con la parte pedagógica y con dar una materia, tanto religiosa como no religiosa. 3 ventajas. La primera, eso es palpar el terreno de la realidad. Si solamente están en las 4 paredes de una oficina, claro que también ahí pueden dar acompañamiento, pueden recibir a los estudiantes, a los padres de familia, pero la realidad en su versión más cruda, si se quiere decir, con sus luces y sombras, está en el salón de clases. Yo siempre he dicho que un aula escolar es como esas pequeñas muestras que se ponen en el microscopio y que permiten ver todo un universo. Pues así, para mí, una muestra del pulso de cómo está la realidad social es el salón de clases. Entonces, el hecho de que tengan una materia, de que tengan una asignatura, les va a permitir ser religiosos, ser religiosas, que tengan, como se dice, porque la frase no es mía, pero es muy real, la mirada en el cielo, pero los pies sobre la tierra, porque se van a enterar de quién jugó fútbol el fin de semana, quién es el artista favorito, qué series se están viendo y también otras cuestiones más difíciles como pues ciertas heridas de la infancia que puedan traer, ciertas dudas existenciales en el tema de Dios, en el tema de la vida. Entonces, si no hay una presencia, aunque solo sean 2 las que están, pues que estas 2 den clase, sí, obviamente quien esté en una cuestión directiva se entiende que pues la prioridad sea la dirección, porque tiene que atender a los padres de familia y demás. Pero las que no tienen un puesto directivo, que aún las directivas podrían dar unas 3 horas a la semana, pero vamos a ir al caso de quien es religioso y no tiene un puesto directivo, ahí es una gran oportunidad y un campo, porque eso de estar y no estar, pues no ayuda. Entonces, lo primero, van a tener contacto con la realidad. Es lo que el Papa Francisco pide, la iglesia en salida, pues en salida también implica ponerse delante de un grupo. La segunda ventaja es que pues muchas de estas congregaciones tienen como carisma ayudar a los jóvenes a encontrar su vocación, sin lavado de cerebro, con mucha objetividad, con mucho respeto, porque una persona es sagrada y, como digo, con plena libertad. Pero, pues, ¿quién te va a pedir acompañamiento si nunca te ven? ¿Quién te va a pedir acompañamiento si solo apareces a la hora de entregar el diploma? Cuando hay un vínculo de respeto en el aula, cuando te das cuenta que ese profesor, esa profesora es gente de calidad y de calidad humana, ahí puede darse la posibilidad
de que esa experiencia de fe, esa experiencia vocacional que tienen estos religiosos, estas religiosas, lo puedan compartir, ¿sí? Dentro de los espacios que la institución y los protocolos establecen. Pero repito, muchas veces los alumnos no conocen, no tienen contacto con la congregación a la que pertenece su colegio porque falta esa visibilidad puntual, estratégica. Entiendo que ya no es cuantitativa, pero sí cualitativa. Y lo tercero que me parece muy importante es que cuando aparte de dar materias de religión, asumen otras que podríamos decir laicas o seculares, eso de suyo ya cambia la perspectiva de la gente joven, ya cambia la perspectiva de los alumnos. Porque, por ejemplo, una religiosa que sabe de historia ya está vinculando fe e historia. Una religiosa que te da matemáticas, pues ya te está demostrando una cierta vena científica. Y entonces, esos estudiantes, cuando el día de mañana se vayan a otro lado y les digan que la iglesia se opone a la ciencia, van a poder contestar no, porque la maestra de computación y que tenía una ingeniería en sistemas era religiosa, o porque la que me daba matemáticas era religiosa, o porque la que me daba filosofía era religiosa. Entonces, la sola presencia ya genera preguntas profundas, la sola presencia ya rompe prejuicios. Por lo tanto, deben los religiosos, las religiosas de escuela, cuando digo de escuela quiere decir que forma parte de sus constituciones de los campos que tienen, ¿sí? Pues la respuesta es que sí, porque sería absurdo tener una panadería y no conocer la función del panadero. Sería absurdo ser abogado y no conocer la Constitución. Pues del mismo modo, es importante esta entrada en la escena pedagógica, dejando, eso sí, el horario adecuado para que no descuiden su formación, su tiempo de oración. Pero es necesario empaparse en la realidad del salón de clase, no simplemente entrar a dar un recado, no simplemente entregar el diploma, sino acompañar a la generación en el ciclo escolar, que si hay alguna excursión, estar ahí, y de esa manera se va dando una verdadera sinergia y una identidad que junto con los laicos, que siempre serán mayoría, pues también ellos van captando ese espíritu, ese carisma. Entonces, no es una mirada nostálgica, para nada, es más bien una mirada de futuro. Se necesita, aunque solo haya una que tenga la edad y las condiciones de salud para dar clase, que dé clases. Si hay más, excelente, porque eso también tiene una impronta vocacional, eso también puede relanzar a la congregación. Y por otro lado, pues si estamos hablando de una sociedad donde se escuchan diferentes voces, pues que no falte la voz y la experiencia de la vida religiosa. Entonces, tres ventajas. Primero, palpar la realidad, que no te lo cuenten, sino que lo vivan para que no queden en una burbuja, la mirada en el cielo, en Jesús, pero los pies en la tierra. Segundo, para generar otros procesos de acompañamiento más allá del salón de clases. Una reunión de exalumnos, por ejemplo, convocada por esa religiosa o por ese religioso, va a tener mayor efecto si fue su maestro que si no lo fue, que si solo lo veía muy de pasada, ¿no? Y la tercera, que también me parece muy importante, que con la sola presencia ya se vincule fe y ciencia y que la sola presencia provoque preguntas existenciales, porque por ejemplo, yo que tuve maestras religiosas, cuando entraban yo sí me cuestionaba, bueno, ¿por qué lo deja todo, sí, por seguir a Jesús? ¿O por qué pudiendo construir su propio patrimonio, pone sus habilidades y talentos en favor del bien común y en favor de este colegio con esta realidad en específico? Todas esas preguntas que poco a poco fui respondiendo y que me han ayudado como maestro, como abogado, etcétera, pues no se habrían dado si nunca las hubiera visto, si nunca las hubiera tratado. Pues que esta reflexión ayude y que revaloremos la preparación pedagógica, revaloremos la preparación psicológica, revaloremos la dimensión espiritual y no mantenerse al margen de las clases, no mantenerse al margen
de lo que ahí se habla, de lo que ahí se pregunta, para que se generen las condiciones de confianza y de respeto y hay un verdadero diálogo sin miedo a las preguntas difíciles. Entonces, sí, creo que deben, creo que vale la pena y además es algo muy gratificante que también le permite al religioso, a la religiosa y al laico realizarse en su vocación. Es verdad, uno puede ser maestro incluso fuera de la iglesia, pero cuando lo haces desde la perspectiva católica, el panorama es más completo y aunque sea consecuencia de tu sí a Dios o una cuestión secundaria, dentro de eso secundario, pues te permite dar fruto. Dentro de eso secundario te permite contribuir a la sociedad, ¿no? Y entonces ser, pues, esa presencia significativa, repito, no se trata de que sean 200 o que sean 50, bastaría dos o tres con las pilas bien puestas, con esta vinculación y el resultado no se dejaría esperar, junto con los laicos, porque los laicos tienen que estar, es una cuestión indiscutible y aparte es el complemento que también le ayuda a los alumnos a conocer, oye, hay diferentes estilos de vida y todo eso, pues dentro de lo que llamamos educación integral.